acusado de populistas a todos aquellos que planteen que devolverle sus aportes a los aportantes de la ONP es justo. Y yo quisiera saber qué cosa más es populista en el Perú. Decir que hay que invertir 100.000 millones de soles en infraestructura es populismo, porque va a implicar un esfuerzo de la caja fiscal. Pagarle a los trabajadores de la salud pública en el Perú, médicos, enfermeras, tecnólogos, los sueldos que merecen, eliminar el perverso sistema del CAS, o peor aún, el sistema de servicios por terceros, donde los médicos que se están fajando contra el coronavirus tienen que emitir su recibito para cobrar y prender una vela a su santo favorito a ver si les pagan, porque los pueden tener meses esperando por un pago. Eso también es populismo. Pedir que la gente tenga acceso a empleo y que la inversión pública en el Perú sea una clave para la generación de empleo que multiplique las posibilidades de la inversión privada, porque si no hay infraestructura, no hay educación, no hay salud pública, ¿qué es lo que le ofrecemos a la inversión privada? Es decir, ¿y qué son ustedes? Los que están del otro lado, los que defienden las cosas como están, porque para ustedes el Perú estaba muy bien, todo iba muy bien. Si miren las cifras de crecimiento, 8% llegamos durante el gobierno de Alan García, que terminó siendo uno de los peores gobiernos izquierdistas de la historia del Perú y el más notable gobierno de la derecha y del neoliberalismo en el Perú. La misma persona, no sé cómo hizo, pero en fin, ya no está acá para preguntárselo. Pero lo que es increíble de toda esta discusión es que no somos capaces de partir, de plantearnos la interrogante primera que plantea la Constitución. El objetivo de la Constitución es defender y reivindicar los derechos de las personas, de los seres humanos. Eso es el principio fundamental, el bienestar de las personas. Y lo que ha ocurrido con los fondos de pensiones es simplemente escandaloso, porque esto da risa. Dice, esta decisión del Congreso viola la intangibilidad de los fondos. Oigan, ¿de quién son los fondos? Son de los aportantes, no son fondos públicos, son dinero que la gente le han mochado de su sueldo, el 13%. ¿Y quién ha administrado ese fondo atribuyéndose ese derecho? El Estado peruano. Y han usado ese dinero en lo que les ha dado la gana, porque eso es una de las razones por las que no hay dinero en los fondos de pensiones. Pero en segundo lugar, no solamente han utilizado ese dinero violando, nadie se acordó de ese artículo de la Constitución, ¿eh? Nadie se acordó, intangibilidad de los fondos para el pago de pensiones, nadie se acordó. Han usado la plata para otras cosas, como si fuera dinero público cuando no lo es, y nadie dijo pío. Entonces, pero no solamente eso, han gestionado muy mal esos recursos, ha habido corrupción, han permitido que se cree una situación absolutamente perversa donde los jubilados tienen que atravesar el desierto para poder lograr reivindicar su derecho a tener una pensión, tienen que ir al Poder Judicial. Y la Oficina Nacional Previsional ha gastado durante las últimas décadas fortunas en financiar abogados para no pagarle a los jubilados, lo que es su derecho. Y el Estado encima ha sido Estado perro muertero. Es decir, que le han descontado a los trabajadores, y lo han hecho también muchas empresas privadas. O sea, le han quitado su dinero y no lo han depositado en los fondos de las AFP, se lo quedaron. Entonces, si no somos capaces de partir de algo tan elemental como el derecho de esta gente a la que le quitaron el 13% de su sueldo y que no recibió absolutamente nada a cambio, y que encima ese dinero ha sido mal usado, mal gestionado, mal administrado por el Estado, que no es el dueño de ese dinero, ¿por qué es tan difícil reconocer el derecho de esa gente a que le devuelvan ese dinero que les ha sido expropiado y mal usado? O sea, ¿por qué es tan difícil pensar en el Perú, en la gente más vulnerable? Y además envolverse en que ellos están preocupados por el futuro. ¿Es en serio? ¿Están preocupados por el futuro de los jubilados y los pensionistas? ¿No se dan cuenta que el problema de los jubilados y pensionistas no es de qué van a vivir dentro de 20 años? Además, con estas pensiones miserables,
O sea, no se muevan, no toquen porque no van a poder recibir sus 300 soles dentro de 20 años. Oigan, el problema que tienen es que no hay para comer hoy. No se dan cuenta de lo que está pasando en el Perú. Los que peor la están enfrentando son los jubilados y los pensionistas, porque o reciben pensiones miserables o no reciben nada y no tienen para comer. Y salen a la calle de vendedores ambulantes y los aporrean a varazos. Eso es lo que está pasando en el Perú de hoy. Y es increíble que haya ese nivel de insensibilidad e incomprensión. Esta no es una discusión del artículo tal contra el artículo tal. Esta es una discusión que tiene que ver con los derechos humanos, con los derechos de las personas. Y lo más importante acá es que nadie se puede atribuir el derecho a quitarte el 13% de tu sueldo durante años y decirte, ¿sabes qué, hermanito? La plata se fue, se perdió, se fumó, ya no está, ya no es tuya, ya no te debo nada, cuando yo como Estado he administrado pésimo estos recursos. Es decir, no he cumplido con mi parte del compromiso que había suscrito contigo. O sea, yo creo que esta discusión, que va a ser absolutamente trascendente, va a marcar en muchos sentidos el destino inmediato del país. Si no somos conscientes de que en el Perú hay que producir cambios, y los cambios, más allá de la discusión del tamaño que estos vayan a tener, es una discusión que debe tener en el centro un objetivo, que en el Perú se empiece a gobernar para la gente, que en el Perú se deje de gobernar para los grandes intereses, para las grandes empresas, para los grandes bancos, y se empiece a gobernar para las personas. Que vivamos en un país donde la riqueza se explote, logremos subir las cifras macroeconómicas, crezcamos en términos de números económicos de una manera extraordinaria, y eso signifique también y sobre todo que los peruanos tengan una vida digna y decente, que los jubilados no se conviertan en pobres el día que se retiran y tengan que vivir con miserias o con el favor de sus amigos y de sus familiares. Un país donde haya servicios de calidad, educación pública gratuita de calidad, servicios de salud pública gratuita de calidad, porque para eso la gente ha trabajado y para eso paga impuestos.